Buenas noches a todos. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Ya. Espero que se encuentren muy bien. Bueno, hoy tengo el privilegio de compartir este momento y este espacio con ustedes. Como lo pueden ver en este. Entonces esperemos a que se vayan conectando más gente para poder empezar. Permítame un momentico. Vani. Se ve volteado. ¿Cómo así que se ve volteado? Estamos arreglando, estamos verificando que todo vaya a salir súper bien. Entonces vamos saludando a todos, vamos a saludando a Lili, a Juan David, a mi tía Janet. Espero que se encuentren muy bien todos ustedes en su casa. Entonces, bueno, mientras las personas se van conectando, nos vamos a presentar un poco, como si de pronto alguno de ustedes no nos conoce. Entonces yo me presento, mi nombre es Laura. Vamos a contar un poco de lo que hacemos actualmente. Bueno, entonces, mi nombre es Laura, actualmente me encuentro estudiando, estudio contaduría pública y trabajo en un banco. Bueno, entonces, ella es mi mamá, se va a presentar. Buenas noches, mi nombre es Fanny, estoy liderando el Ministerio Infantil en nuestra iglesia ICAS. Y ella es mi hermana mediana, para quien no la conoce. Buenas noches, mi nombre es Nicole y también me encuentro estudiando, cursando bachillerato. Muy bien. Entonces, bueno, vamos a saludar a las personas que se han conectado. Entonces está conectado también Juan David. Saludamos a Carolina, saludamos a Nidia. Esperamos que se encuentren todos muy bien. A la señora Hilda. Y en esta noche quiero hablarles de un tema que yo considero que es muy importante para todos nosotros y que nos relaciona a todos. Y el tema de hoy es acerca de los sueños, acerca de lo que nosotros deseamos y de lo que nosotros quizás hacemos para cumplir esas metas. Entonces, yo traje un poco relacionado qué son los sueños. Y los sueños son deseos idealizados y sin fecha de caducidad. Fantasear con una idea, viendo el bienestar que ésta nos puede dar. Pero ya, eso es un sueño. Sueño es decir, por ejemplo, algún día yo sueño conocer todo el mundo. Pero es algo que quizás muchas veces uno tiene ahí, pero uno no le dice, para el 2025 yo ya tuve que haber conocido al menos este país. No, un sueño es algo que uno se imagina y uno dice que chévere y lo quiero tener, pero pues no se coloca fecha y no se coloca algo determinado. Algunos de estos sueños son un poco más intensos, llaman más nuestra atención, llaman más nuestro esfuerzo y lo convertimos en propósitos. Y no es porque solo nos guste algo, lo queremos conseguir, sino que también muchas veces este tipo de sueños que tenemos los colocamos o los convertimos en algo decálogo. Y esta palabra me llamó mucho la atención porque decálogo es junto de reglas que se consideran básicas para una actividad. Entonces, por ejemplo, para mí un sueño puede ser la mujer más fit de este mundo, tener un cuerpazo súper marcado, mejor dicho, ese puede ser mi sueño. Y para esto, muchas veces uno lo convierte en un propósito. Y el propósito puede decir, bueno, listo, voy a dejar que sea un sueño y lo voy a convertir en un propósito, me voy a meter a un gimnasio, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Pero quizás ese propósito se convierte en algo de, voy a ir al gimnasio todos los días, simple y sencillamente porque ya es algo básico de la actividad, pero queda ahí, queda como sin esa pasión, como sin esas ganas de en realidad hacerlo. Y tener un propósito es fundamental.
Y yo creo que nosotros en la iglesia hablamos demasiado acerca del propósito y yo sé que todos nosotros tenemos muy en claro que el propósito es fundamental. Pues como decía antes, nos aporta la fuerza de la motivación inicial para empezar. Porque de esto se trata la pasión. La pasión es lo que nos da esas fuerzas de decir, lo voy a realizar porque me gusta, porque lo necesito y porque quiero. Pero también viene algo muy acompañado para poder convertir un sueño en un propósito. Hay algo muy importante y son los objetivos y las metas. Y los objetivos son el destino que nos proponemos alcanzar. Es decir, yo me propongo conocer en el 2025 5 países, uno por cada año, ese es mi objetivo, supongámoslo. Pero están las metas, y las metas son las etapas concretas para conseguir el camino. La meta viene a ser como el plan de ruta que detalla en todo momento qué paso debemos seguir. Entonces supongamos que mi meta sea decir, bueno, sé que el presupuesto de cada viaje sea tanto porcentaje, entonces esto significa que durante el año de mi salario voy a ahorrar tanto, por ejemplo, las primas o los bonos extras no los voy a gastar en lo que yo desea, sino los voy a apartar para este viaje porque es un propósito, es una meta, es un objetivo que yo tengo, conocer en el 2025 5 países, uno por año, supongamos. Ahí estamos en el 2021. Bueno, en fin. Entonces, vamos a hacer todo este proceso. Y yo digo que es fundamental. Y mi primera pregunta para ustedes es, en ese instante, ¿te encuentras en el lugar y en el momento que una vez planeaste? Yo creo que en el colegio, en la universidad, cuando uno va a entrar a un trabajo, la palabra o la pregunta básica es, ¿cómo te visualizas en 10 años? Y yo quiero que hoy, en la edad que tú tienes, devuelvas 10 años y tú qué respondías en ese momento. Quizás decías yo, dentro de 10 años me visualizo estando casada, con carro, con casa, me visualizo teniendo esta carrera, ya esta especialización. En este instante, ¿te encuentras en ese lugar? Y les voy a volver a repetir la pregunta y es, ¿te encuentras en el lugar y momento que una vez planeaste? Para que por favor cada uno lo vayan contestando. Voy a hacer una pequeña aclaración. Nos encontramos las tres y es porque Nico va a representar hasta ahora las personas que están iniciando un proceso. Entonces, para las personas que más o menos tienen la edad de Nicole, y la mía, porque pues todavía no estoy tan viejita, pero vamos a escribir y a comentar cómo nos proyectamos de aquí a 10 años. Y las personas, ya sean un poquito mayor, van a decir que si se encuentran en ese lugar que se proyectaron hace 10 años. ¿Listo? Para que lo tengamos en claro y todos nos opinemos y no quedemos ahí que diga, pues no, yo a los 10 años quizás no sabía que iba a ser a mis 20. Entonces, esa es mi primera pregunta para que todos vayan respondiendo. Mientras las personas responden, vamos a leer Lucas 8, por favor, para que... y de pronto tienen su Biblia. Vamos a buscar Lucas 8, el versículo 40. Esta es una parábola que yo creo que todos lo conocemos, todos hemos escuchado, todo. Y dice, se las leo, les repito, Lucas 8:40 dice, cuando Jesús regresó, la multitud se alegró de verlo, pues todos estaban esperándolo. En esto llegó un hombre llamado Jairo, que era un jefe de la sinagoga. Arrojándose a los pies de Jesús, le suplicaba que fuera a su casa, porque su única hija, de unos 12 años, se estaba muriendo. Jesús se puso en camino y las multitudes lo apretujaban. Había entre la gente una mujer que hacía 12 años padecía de hemorragias. Sin que nadie pudiera sanarla, ella se le acercó por detrás y le tocó el borde del manto, y al instante cesó su hemorragia. ¿Quién me ha tocado?, preguntó Jesús. Como todos negaban haberlo tocado, Pedro le dijo, Maestro, son multitudes las que te aprietan y te oprimen. No, alguien me ha tocado, replicó Jesús. Yo sé que de mí ha salido poder.
La mujer, al ver que no podía pasar inadvertida, se acercó temblando y se arrojó a sus pies. En presencia de toda la gente, contó por qué lo había tocado y cómo había sido sanada al instante. Hija, tu fe te ha sanado, le dijo Jesús. Vete en paz. Y me parece muy interesante porque casi siempre cuando leemos esta historia y leemos esta parábola, siempre nos enfatizamos mucho en la fe que tuvo esta mujer de ser quizás tan arriesgada de ir a tocar el manto de Jesús y saber que tan solo con tocar el manto iba a salir y ella iba a ser sana. Pero yo quiero que tengamos esto muy presente porque de esto vamos a desarrollar todo. Y el primer punto de esta charla es: Jesús murió en la cruz. Y yo creo que todos lo sabemos. Todos tenemos súper claro que Jesús un día fue y murió en la cruz. Pero, ¿saben? Muchas veces uno dice gracias porque Jesús muriste. Porque tú fuiste y en este lugar tú te sacrificaste por mí. Y uno muchas veces solo ve ese sacrificio en la cruz como algo de Él perdonó mis pecados. Y gracias a esto puedo ser justificado delante de Dios. Pero yo quiero que pensemos un poco más allá y sabemos que gracias a esto el velo fue roto y podemos tener acceso directo a Dios. En nuestros pecados fueron perdonados, fuimos justificados, vino la gracia, vino el Espíritu Santo. Pero yo también quiero decirles que Jesús murió por cada uno de nosotros para llevar las maldiciones a este lugar. Y a veces esos sueños y esas metas que uno tiene no se cumplen porque somos y tenemos una mentalidad de pobreza. Y en la Biblia dice que la pobreza mental es una maldición. Y yo quiero hoy que durante toda esta charla tú empieces a analizar si quizás en tu vida ha existido una mentalidad de pobreza que no te ha dejado avanzar, que no te ha dejado ir más allá. Porque yo quiero decirles que es importante y en Gálatas 5:1 dice: Jesucristo nos ha hecho libres. Él nos ha hecho libres de verdad. Así que no abandone esa libertad. Y yo quiero que piensen en todas esas cosas que son ataduras en su vida, que no les permite hacer sueños. Y en este momento vamos a preguntarle primero a mi mamá si ella se encuentra en ese lugar que ella soñó hace 10 años. Mami. Pues en realidad al escuchar esta pregunta me remito a ese tiempo y sinceramente me encuentro en el lugar en el que yo soñé. Y pues es un momento de ver que mis sueños fueron muy cortos, mis metas fueron muy cortas. En ese momento vivía con una mentalidad, como dice Laura, muy pobre y quizás eso no me permitió alcanzar pues grandes cosas que de pronto Dios tenía preparadas para mí y que vengo a analizar y a entender desde el momento que me enseñaron o que pude aprender el sacrificio que Jesucristo hizo por mí en la cruz. Y entonces en este momento es que ya como que digo, wow, ¿por qué quedé tan corta? ¿Por qué quedé en esos sueños sin cumplir? Porque nunca los tuve, o sea, yo nunca soñé. Yo terminé mi bachillerato y pensé que con eso era suficiente. Entonces, mis sueños fueron muy cortos y no establecí metas, no establecí un proyecto de vida. Y Dios me ha querido enfocar, que gracias a Dios no me desvié ni no estoy mal, pero hubiese podido estar mejor si hubiese conocido la verdad a tiempo. Entonces, estoy donde yo quise estar en estos momentos. Exacto. ¿Y por qué le hice la pregunta a mi mamá? Porque yo digo que si alguien quizás pudiera venir y conocer un poco de nuestra vida, pues gracias a Dios no tenemos una vida perfecta, pero yo creo que somos privilegiados con lo que tenemos. Y para muchos quizás le dirían a mi mamá, pero ¿qué más le puede pedir a la vida si tiene un esposo, tiene hijas, tiene un hogar estable? Gracias a Dios no hemos tenido que sufrir o aguantar hambre, tener necesidades, y muchas personas pueden venir y quizás mi mamá decirles eso y
podrán decirle, pero usted lo que está es bien. Y sí, gracias a Dios estamos bien. Pero como mi mamá lo ha dicho, creo que mi mamá estaría en otro lugar muy diferente y aún mucho mejor si mi mamá hubiera tenido esos sueños. Y acá en lo que yo les decía de que cuando Jesús muere en la cruz por nosotros, se va en ese instante cuando Él muere, todos nuestros temores van a la cruz. Toda nuestra mentalidad de pobreza va a la cruz. Todo eso que a nosotros no nos permite avanzar va a la cruz. Porque en muchas situaciones nosotros mismos somos las personas que levantamos esos muros. Muchas veces somos nosotros mismos los que nos atamos las manos y nos atamos los pies y nos colocamos miles de cadenas en nuestro cuerpo para no avanzar. Hay situaciones en las que otras personas no las colocan, pero sea la situación que sea, Jesús murió en la cruz para hacerte libre. Y no solo para hacerte libre del pecado, también para hacerte libre para que puedas soñar, para que puedas crecer, para que puedas tener un futuro. Y en Gálatas 6:9 dice, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos, si no nos damos por vencidos. Y yo les digo que debemos soñar, y pasa algo, y es que nosotros, nuestra mente es muy inteligente, y nuestra mente muchas veces nos quiere mandar a nosotros, pero tenemos que tener la claridad de que nosotros somos los que mandamos a nuestra mente. Cuando una persona va manejando un carro, ¿quién manda el carro? ¿El carro manda al conductor o el conductor manda el carro? El conductor es el que manda el carro, porque el conductor es el que le dice, si freno, el carro tiene que frenar. No es que el carro diga, no, no quiero frenar, y siga, no. Y eso pasa con nuestras vidas. Nosotros somos los que tenemos que mandar a la mente, porque en el momento en que dejemos que nuestra mente nos mande, nos vamos a estrellar y nos vamos a desviar totalmente. Y yo quiero decirles y preguntarles, permítame. No. Vamos a preguntarle a Nicole primero. Nico. En 10 años. Sí, ¿cómo te proyectas? En 10 años. En 10 años. Nico, ¿cuántos años tienes? 15. Yo tengo 15 años. Y en 10 años, tal vez me veo terminando la carrera de universidad en otro país. Tal vez, no sé si me quedaría allá o volvería, no sé. Pero tal vez estaría terminando la universidad. También me gustaría en 10 años empezar mi propia empresa, sea cualquier cosa. Y tal vez empezando a pagar mi apartamento o ya haber comprado mi apartamento. Y también, no sé, tal vez un carro o hasta esposo, no sé. Muy bien, mejor dicho. Entonces vamos a leer algunos de nuestros comentarios. En 10 años quiero el paquete completo. Entonces, Andrei Pineda. Hola, primito. La señora Lidia Morales, buenas noches. Aleja, Fashion Teams presente. La señora Luz, buenas noches. Y vamos a leer algunos de los comentarios. Entonces, Andrei Pineda. Mi proyección en 10 años es haber terminado mi estudio universitario y ejecutarlo. Además, estar jugando en un equipo europeo, hablando perfectamente el inglés. Solo si Dios me lo permite. Amén. Marilyn Pineda. A mí me pasó lo mismo que mi tía. Por mis temores desaproveché y perdí mucho tiempo. Sin embargo, gracias a Dios he podido avanzar y sé que Él tiene el control de todo. Amén. Aleja. Alejandra Marín. No, la verdad soñaba de una forma superficial y planeaba cosas que eran cortas. Hoy en día he aprendido a soñar, a proyectarme, a tener visión y a dejarme sorprender por Dios. Juan David Camargo. Creería que sí. Hace 5 años salí del colegio teniendo en cuenta en estudiar música y me encuentro en el mejor lugar que Dios quiso ponerme para no solamente estudiar música, sino también para usarlo a expandir el terreno de Dios. Carelis Palacios. Milau, no me encuentro en el lugar que me había proyectado porque tenía pensamientos del mundo. Siento que estoy en uno mejor porque
pude llegar a los pies de Cristo. Él me perdonó y me dio el mejor regalo de la salvación. Ahora sé que tengo un propósito. Amén. Y el pastor Giovanni dice, me encuentro en el mejor lugar que pudiera imaginar y vamos en ese proceso, ya que hace 11 años inició junto a mi esposa y cada uno de ustedes esta aventura llamada ICAS. Perfecto. Saludamos a Lucy y Andrea. Perfecto. ¿No se me quedó ningún mensaje? ¿Vale? ¿No? Listo. Perfecto. Que de pronto acá no me aparecen todos. Y yo quiero decirles que muchas veces puede pasar algo y es que, como ustedes lo dijeron, quizás no nos encontremos en ese lugar que nos proyectamos, pero lo importante es que no nos encontremos en ese lugar que nos proyectamos porque no era lo que Dios quería. Es preocupante cuando no nos encontramos en el lugar que Dios sí quería. Porque claro, como dice Carelis, quizás hace 10 años alguno de nosotros no conocía de Dios y nuestros planes eran totalmente diferentes, superficiales del mundo. Pero qué tristeza sería que hace 10 años tú conocieras de Dios y tú supieras cuál era tu propósito, cuál era el sueño que Dios había colocado en tu corazón y tú no estés en ese lugar porque simple y sencillamente no quieres estar. Y a veces los no de Dios son difíciles. Y ahora yo voy a responder la pregunta y es, cuando yo salí del colegio, como cuando estaba en 10º, mi proyección era totalmente diferente y era que yo siempre, desde 10º, 9º, le pedía muchísimo a Dios para que me ayudara y me diera la posibilidad de poder yo pagarme mis estudios, porque yo siempre decía que yo no quería que mis papás me los pagaran. Y no quizás porque yo de sentirme orgullosa y decir es que yo soy independiente y ya me puedo mandar sola, no, sino porque soy consciente que quizás a mis papás les ha tocado duro porque tener 3 hijas ahorita a mi edad, lo entiendo y lo analizo, no es fácil económicamente, no lo es. Y yo decía, hacer que mi papá se tenga que esforzar y mi mamá por dármelo porque yo sé que ellos estarían dispuestos a trabajar el doble por dármelo. Yo decía, no lo considero justo. Y yo me propuse y en ese momento, desde 10º, yo empecé a orarle a Dios para que abriera caminos, abriera todas las puertas que Él tuviera para mi vida para que yo pudiera proveer mi universidad. Y mi sueño era totalmente diferente. Mi sueño era, les relato ahí muy rápido, mi sueño era entrar al SENA, hacer el tecnólogo. Después del SENA, mi sueño era entrar a una universidad. Y cuando tú haces el tecnólogo en el SENA y entras a la universidad te homologa a 6º, 7º semestre. Y como yo ya iba a tener el tecnólogo, yo ya iba a tener un trabajo estable, iba a poder trabajar en el día, estudiar en la noche y pagarme mi universidad, que eran los 4 semestres que me iban a hacer falta. Ese era mi sueño y toda persona que me lo preguntaba, yo decía, esto es. Mejor dicho, mi proyecto de vida no podía estar más claro en ese instante. Pero Dios me sorprendió porque me inscribí en el SENA, hice el examen, yo dije, no, ya pasé, mejor dicho, porque yo le decía a Dios, ¿cómo Dios me va a decir que no cuando para mí es bueno? Antes yo quiero honrar a mis papás, haciendo que ellos se sientan orgullosos, haciendo que mis papás no se tengan que gastar quizás un poco más de dinero y de salud, de fuerzas, de todo, para pagarme una universidad. Yo decía, ¿cómo Dios va a cerrar esa puerta? Dios la cerró. Me dijo, no vas a entrar al SENA. Para mí fue el choque más grande de esta vida y no entré al SENA. Pero Dios me sorprendió de una manera extraordinaria. Porque en este momento me encuentro en la universidad que yo deseo. Me encuentro en un trabajo que me gusta mucho y que los tiempos son totalmente diferentes porque yo sí era consciente de que si yo trabajaba todo el día y estudiaba en la noche iba a ser muy pesado todo. Y ahorita no es fácil, pero la distribución de los tiempos es totalmente diferente. Entonces yo creo que cuando muchas veces Dios te dice no a las cosas que tú te proyectas, que tú planeas, qué chévere que sea que Dios te diga no. Porque eso no es saber que Dios te ama tanto que no quieres que tú te salgas del propósito de Él. Y para la segunda pregunta es, ¿por qué estás en ese lugar
Sí, ¿qué te hizo falta para llegar? Si de pronto tú dices, no estoy en el lugar que soñé, o Nico es, ¿qué tienes que hacer para llegar a ese lugar? Y las personas que dicen, yo me siento feliz en el lugar que estoy, ¿qué hicieron para estar ahí? ¿Qué tuvieron que hacer? Se tuvieron que esforzar, tuvieron que tener disciplina. Las otras personas no tuve disciplina, no pude llegar a ese lugar. Esa es nuestra segunda pregunta. ¿Por qué estás en ese lugar? ¿Qué te hizo falta o qué tienes que hacer? Y para esta pregunta, nuestro punto se llama, más que una mente positiva, necesitamos una mente con fe. Y no es suficiente que nosotros seamos positivos. No es suficiente que yo diga todos los días, no, me voy a levantar con la mejor energía, lo voy a hacer, voy a llegar a mi universidad con una súper sonrisa, me voy a tomar un Vive 100 para que todo el día esté súper full. Mejor dicho, no es suficiente tener una buena actitud, no es suficiente ser positiva, porque lo que necesitamos es una mente con fe. Y acá yo quiero que nos vayamos un poco a la historia de la mujer del manto. Y cuando yo le leía, a mí algo que me sorprendía era que en realidad Jesús estaba ocupado. Jesús ya tenía una tarea a cargo. Y la tarea a cargo de Jesús era ir a sanar la hija de Jairo. Y a la mujer no le importó. No le fue indiferente que Jesús ya tuviera una tarea a cargo o que otra persona viniera y llamara primero su atención o viniera y hablara primero con él para llevarlo a esa tarea. Y en ocasiones a nosotros nos pasa eso. Y yo quiero decirles que muchas veces ese sueño, por ejemplo, cuando Dios me dijo, no, ese no es el sueño y lo rechazo, al principio fue mi actitud de, bueno, pues entonces no hago nada porque no veo un plan B. Yo le decía, pues entonces no hago nada y si no, pues me tendré que volver a inscribir porque sí. Y yo digo que no es eso. Tenemos que tener una mentalidad de fe. Y si la respuesta fue no, hagámoslo de la mujer del manto. Arriesguémonos al menos a tocar esa puntica, porque Jesús tenía una tarea diferente. Pero aunque otra persona, quizás nosotros vemos que otra persona nos está quitando su sueño, o que otra persona o lo vemos tan lejos, arriesguémonos quizás a tan solo tocar ese borde. Entonces, ¿quieren opinar algo? ¿La respuesta a la pregunta? Sí, opinar algo como quieran. Gracias. Bueno, pues la respuesta a la pregunta, si estoy en el lugar... ¿Por qué? ¿Por si qué estás? Pues lo que había dicho anteriormente, pues quizás no estoy en el lugar que yo pensaba en ese entonces, o porque no tenía como los sueños claros, pero pues, ¿qué me faltó? Creer más en mí y no dejarme invadir por los temores que me fueron causados por palabras necias de personas que quizás no tenían la sabiduría y no se daban cuenta que por medio de una palabra pueden hacer tanto daño, por el ambiente en que uno vive. Entonces son muchas cosas, me dejé llenar de inseguridad y no valorar todas las habilidades y cualidades que Dios nos da. Eso me hizo falta. Pero hoy, como decía el pastor, en su opinión, hoy creo que estoy en el mejor lugar, porque muchas veces uno cree y anhela otras cosas, pero Dios tiene todo el control y quizás Él quería que yo estuviera en este lugar, en mi ministerio, y soy feliz. Entonces, pues, en una parte diría que me faltó, pero en otra, pues, que Dios me puso en el lugar que Él quería y que aún me falta, pero que de la mano de Él voy a salir. O sea, estoy colocando toda mi disposición y Él me está preparando para hacer mi trabajo mejor. Quizás las personas que no conocen a mi mamá, te voy a contar algo más que me sirve. Mi mamá es licenciada en preescolar y una vez alguien le preguntó que por qué ella no había ejercido su estudio, su carrera. Y ella contaba que el primer trabajo que ella tuvo después de hacer sus prácticas y de graduarse
no fue una muy buena experiencia y sus jefes fueron un poco terribles y quizás le causaron un poquito de trauma y mi mamá decidió no volver a intentar. Y esto es a lo que yo les decía y es, necesitamos más allá de esa mente positiva, necesitamos fe, porque si quizás mi mamá en ese instante hubiera conocido de Dios o ya hubiera tenido un fundamento diferente y mi mamá hubiera dicho, no acepto estas palabras y yo sé el valor que tengo en Dios y ya, y sigue su camino. Y yo sé que, por ejemplo, sí, yo admiro a mi mamá porque mi mamá es una persona creativa, porque mi mamá maneja a esos niños, mejor dicho, de todo. Pero yo creo que si mi mamá hubiera trabajado desde ese entonces hasta ahorita en su carrera, todo ahorita sería totalmente diferente. Si el ministerio fluye así, pues entonces si mi mamá tuviera más experiencia, el ministerio fluiría así, mejor dicho, súper guau. Entonces vamos con la respuesta de Nico. Nico, ¿qué tendrías que hacer? Bueno, ¿qué tendría que hacer para lograr mis sueños o verme en 10 años? Yo digo que pedirle a Dios, primero que todo, pedirle a Dios que pueda seguir en su camino, o sea, que yo pueda seguir en su camino y no desviarme, porque tengo muy claro que estando en su camino uno puede lograr todo lo que se propone y pues sí es en el privilegio de Dios. Pero también tengo que ser, como decía mi mamá, que a ella le faltó ser segura de sí misma, entonces yo tengo que ser segura de mí misma, confiar en mí, confiar en que yo, digamos, si me voy para otro país, confiar en mí y no tal vez dejarme influenciar por otras personas o ponerme triste porque no estoy con mi familia. Eso va a pasar, pero pues ojalá que no. Y, y la disciplina y así ya. Exacto. Y entonces vamos a leer algunas respuestas. Sí. Andrea López. No estoy en el lugar que soñé porque he tomado muy malas decisiones basadas en mis deseos y no esperar la voluntad de Dios. Eso creo que fue de la anterior. El pastor Giovanni. Creo que me falta desafiarme a mí mismo en esa fe para que en los próximos 10 años podamos tener un templo propio, un liderazgo más consolidado y una iglesia más grande en número y madurez. Amén. Alejandra Marín. Para llegar a ese lugar que quiero, debo confiar en Dios, ser muy disciplinada y con carácter para no desviarme en el camino y seguir saliendo de mi zona de confort. Fabián Galeano. Muy cierto, Laura. El Señor te guarda en sus tiempos y al pasar los años te das cuenta que fue lo correcto y Él te ayudará a mejorar y saber realizar mejor tu camino. Qué gran palabra. Perfecto. Dice Andrei Pineda. Debo primeramente confiar en Dios para que me ayude a no desviarme y a, y a derribar mis temores. Debo tener disciplina y saber de dónde vengo y para dónde voy. Amén. Juan David Camargo dice, sí, claro, Dios me tuvo que formar y aún me está formando un carácter en mí. Tuvo que enseñarme disciplina a las malas porque el talento no sirve de nada si uno no tiene disciplina. Aún estoy teniendo lecciones de eso. Y como se dice, tuve que luchar. Exacto. Entonces, muchas veces, y yo creo que quizás a todas las personas que no estamos en ese lugar, y me parece algo muy bueno lo que dice el paso, que va un poco relacionado al segundo punto, y es que muchas veces no estamos en el lugar que nosotros soñamos o que anhelamos, y es por disculpas o excusas. Imagínense que me metí a hacer una actividad nueva en mi vida, y esta actividad genera un poco de dolor, y cuando la hice por primera vez, la persona me dijo, mañana aunque no sientas que no te puedes ni parar, sientas que no te puedes ni mover, tienes que venir porque el dolor se quita con más dolor. Imagínense que ese día yo no podía caminar porque tenía un dolor de piernas, yo caminaba como un pingüino así, como dos palitos que no se podían doblar y para bajar las escaleras de mi casa era un caos. Yo por cada escalón pegaba un grito y era tateada de la risa.
Y yo llegué a ese lugar y ella me dijo, bueno, ¿cómo amaneciste? Yo le dije, no me puedo mover, tengo un dolor de piernas. Me dijo, perfecto, ve y haces bicicleta. Yo la miré como, o sea, ¿no escuchaste que no puedo de las piernas? Me decía, Lau, el dolor se quita con más dolor. Y eso pasa quizás en nuestras vidas. Tenemos tantas excusas de no puedo por esto, es que pasa esto, es que el otro. Y yo quiero decirles que muchas veces otras personas tienen unas excusas aún mayores que las nuestras y sí consiguen sus sueños y los realizan. Y yo una vez a alguien escuché que la excusa de sus sueños siempre eran sus hijos y alguien le dijo que qué pasara si Dios le quitara esos hijos, que si así sí cumpliría sus sueños. Y es lo mismo que a lo que pasó ahorita en la pandemia. Todo cuando empezó la pandemia, yo creo que todos, si no es más, mejor, sí, yo creo que todos nos dimos cuenta. Yo creo que todos nos dimos cuenta que en realidad no teníamos hijos. Perdón, ya. Pausa. Yo creo que todos nos dimos... No puedo. Ya, pausa, ya. Yo creo que todos nos dimos cuenta que en realidad nos faltaba demasiada disciplina. Y era porque en muchas ocasiones nosotros teníamos actividades propuestas y decíamos, no, es que nos falta demasiado tiempo. Pero en realidad era que no nos faltara tiempo, sino porque era que no teníamos esa disciplina. Y eso era lo que nos pasaba. Y eso pasa en nuestra vida actual. Y yo quiero decirles que acá, en este punto, muchas veces los del mundo sueñan más que nosotros. Y ellos no tienen al que abre caminos. No tienen al hombre, a Dios, que hace todo posible. Y eso pasa con nuestra vida en muchas situaciones. Y yo creo que a veces nosotros los cristianos, por eso, muchas veces somos señalados. Porque a mí me impresiona que a veces los del mundo tienen más éxito que los cristianos. Los del mundo alcanzan a tener más sueños que nosotros los cristianos. Y ellos tienen una gran desventaja. Y su desventaja es que no tienen al Dios que abre caminos. No tienen a Dios que hacen todo posible. Entonces, soñemos. Y en Mateo 11:20, que les quiero leer. Permítame un momento. Perdón, Mateo 17:20. Mateo 17:20 dice, porque ustedes tienen tan poca fe, le respondió Dios. Les aseguro que si tienen fe tan pequeña como un grano de mostaza, podrán decirle a esa montaña, trasládate de aquí para allá y se trasladará. Para ustedes nada será imposible. Y yo creo que todos sabemos esto y todos dicen que la fe es como un granito de mostaza. Y yo una vez le decía a mi mamá, un granito de mostaza no es nada, un granito de mostaza es algo mínimo. Yo le decía, si nosotros ni siquiera llegamos a tener esa fe como un granito de mostaza y vemos que gente sanada, vemos que milagros suceden, ¿cómo sería si tuviéramos la fe de ese granito de mostaza? Sería todo totalmente diferente. Y yo les digo que nada es imposible para Dios. Entonces, para nuestra tercera pregunta, para que la vayan respondiendo, es ¿qué sueños tienes? Compártanos, escríbanos sus sueños. Y lo que el pastor decía me gustó mucho y es, vuélvanse a visualizar, vuelvan a pensar cómo se quieren ver de aquí a 10 años. Y sueñen en grande. Si tienen que escribir cosas que quizás ustedes digan, para otra gente va a ser imposible, no pasa nada. Escríbanlo con fe y lo vamos a leer, lo vamos a declarar entre todos, porque para Dios no hay nada imposible. Y 2 Corintios 5:7 dice, vivimos por fe, no por vista. Y esto pasa en nuestras vidas, entonces por eso los invito a que escriban sus sueños, a que en realidad en este instante se puedan inspirar y puedan compartir todo esto. Y Dios muchas veces nos lleva a lugares imposibles. Y nos lleva a lugares imposibles para Él hacer lo posible. Y no de hacer lo que sea posible, no separado, hacer lo que sea posible, sino pegado. Para hacerlo posible.
porque para Él nada es imposible. Y para este tercer punto y último es, sueña en grande, todo es posible. Y yo quiero preguntarles, ¿alguno de ustedes ha cantado en la iglesia la canción de Nada es imposible? Sí, yo creo que todos. ¿O han cantado el estribillo del puente de la canción de Goliat? Que dice, no hay nada imposible para ti. El puente, el estribillo de esa canción que dice, no hay nada imposible para ti. Y creo que en la iglesia ese puente no dice más. En realidad, no hay nada imposible para ti. No dice nada más. Y lo repite y lo repite. Y yo creo que muchas veces nosotros repetimos y repetimos esas canciones, pero no soñamos. Y creemos que en realidad hay cosas que quizás Dios no puede cumplir. Y en Juan 11:40 dice, no te dije que si crees verás la gloria de Dios. Y yo hoy los invito a que creamos, a que no es tarde para soñar. Que, por ejemplo, Nico es muy privilegiada en que tan chiquita ya está fundamentada en ciertas cosas. Pero mi mamá, que ya es grande, no es tarde para que ella vuelva a soñar. Hemos visto que hay personas que se gradúan de la universidad a los 50 años y no es tarde para hacerlo. Es tarde cuando quizás tú te das cuenta que por salud ya no lo vas a poder hacer. Pero agradezco a Dios de que lo puedes hacer y sueña. Porque todo lo que creas va a ser realidad. Porque Dios lo va a dar así. Y en Lucas 1:37 dice, porque no hay nada imposible para Dios. Y creo que es un versículo súper cortico que todos nosotros nos podemos aprender para que en cada situación que nos veamos, digamos, porque no hay nada imposible para Dios. Y creamos en que esas cosas se van a cumplir. Entonces, mami, ¿qué sueñas? Bueno, ahorita estoy analizando todo, organizando todo, y ahorita mis sueños son muy claros. O sea, mis sueños son todos en cuanto a la iglesia, todos en cuanto al ministerio. Cada día le oro a Jehová que me dé sabiduría, creatividad, todo lo que necesite para cada día llevar mi ministerio más a un paso más adelante. Hoy, en este momento, entiendo que quizás los sueños que yo tenía anteriormente, o los pocos sueños que tenía, o antes de conocer de Dios, nuestros sueños van enfocados a ejercer nuestra carrera para ganar dinero. Queremos ganar mucho dinero, queremos ser las mejores profesionales porque queremos la mejor casa, el mejor carro, las mejores comodidades. Y eso me lleva a entender que queremos tesoros en la tierra. Pero quizás nuestros sueños deben de ir enfocados a crear tesoros en el cielo. Y para eso fue que Dios me creó y hoy entiendo su propósito y sé que me está preparando para crear esos tesoros en el cielo con mis chiquitines de la congregación y en todo lugar donde vayamos porque el ministerio se extiende. Entonces mi sueño es cada día ser mejor, prepararme más y que el ministerio sea reconocido, no solamente ahí en la iglesia, sino que sea reconocido en todos los lugares. Y acá la mujer que estaba enferma llevaba 12 años con esa enfermedad. Y yo creo que esa mujer durante esos 12 años había gastado su plata, se había hecho menjurjes, había hecho y deshecho para poder ser sana. Y yo creo que después de 12 años que tú tengas esa enfermedad, yo digo que la fe de ella a mí me impresiona porque tú decir, yo ya he hecho y deshecho, y saber que voy a ir a tocar el borde del manto me va a sanar. Yo digo que esa es la respuesta y esa es la clave, tener esa fe, saber de que no es tarde para que tú sueñes. Entonces, vamos a leer Jeremías 29:11. Y Jeremías 29:11 dice, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad,
a fin de darles un futuro y una esperanza. Y yo quiero que el día de hoy ustedes tomen este versículo como una promesa, porque yo sé que en muchas ocasiones uno siente y uno tiene salud, uno tiene vida, uno gracias a Dios tiene alimento, pero quizás uno no se encuentra en ese lugar que uno desea. Quizás uno no se siente bien con lo que está realizando, o sea, quizás una carrera, uno quizás no se siente bien en el camino en el que va, o uno ve muy lejos o muy difíciles de alcanzar esos sueños. Y tómenlo como una promesa. Dios tiene planes de bien y no de mal para ustedes. Entonces, hay una frase que me gustó mucho y la frase dice, sueña en grande, pero no te quedes dormido. Porque esos sueños son fundamentales y debemos soñar en grande, pero debemos soñar para poder llegar a ese lugar. Y debemos trabajar también, porque el trabajo es fundamental. No nos sirve de nada yo decir, yo sueño, no he dicho, voy a responder ahora yo la pregunta, yo sueño de aquí a 10 años. Mi proyección de aquí a 10 años y mis sueños son ya haber terminado mi carrera. Mi sueño es poder desempeñar mi carrera y me gustaría mucho trabajar y servir en la iglesia. Mi sueño también es de aquí a 10 años estar casada. Mi sueño es poder ya poder también estar mejor, o sea, poder como tener una estabilidad económica. Mi sueño es poder conocer otros lugares del mundo. Mi sueño es aprender idiomas. Pero yo digo que son sueños que yo debo ser disciplinada, porque yo no puedo decir mi sueño es aprender un idioma y quedarme acá, seguir hablando solo con mis papás que solo saben hablar español y ya. No, si ese es mi sueño tengo que ser disciplinada, tengo que tomar días, tengo que tomar horas de mis días, para yo poder conseguir ese sueño. Entonces en realidad soñemos en grande, porque para Dios no hay nada imposible, pero tengamos dos cosas en claro. Soñemos, pero soñemos en cosas de que sepamos que están dentro de la voluntad de Dios. Hay cosas que quizás esos sueños van a ser cerrados, pero no soñemos cosas que sepamos que desde un principio van en contra de la palabra, porque pues obviamente ahí sí van a ser totalmente negados. Y segundo, seamos disciplinados, esforcémonos como esa hormiga que habla la palabra, porque así debe ser. Muchas veces parecemos osos perezosos. Entonces voy a leer algunas de las respuestas que hay. Y dice, el pastor dice, mi sueño es ver la gloria de Dios en mi ciudad, no como espectador, sino como precursor al lado de Icas. Amén. Aleja dice, sueño con ser una gran profesional y esto articularlo a la obra social de la iglesia. Sueño con un gran ministerio de jóvenes, con una iglesia apasionada por Dios y que marque una gran diferencia en la ciudad. Sueño con poder ayudar a muchos niños, adolescentes y jóvenes y brindarles una verdadera salida a sus promesas. Amén, Aleja. Juan David dice, pues es algo loco, pero me gustaría hacer algo como lo que está haciendo la banda de Cristafari. Crear una banda y ser músicos misioneros que a través de la música lleva la palabra de Dios a los rincones de la tierra. Amén. Mi tío Wilmar dice, mi sueño es sentir siempre en mi vida el gozo de la salvación y disfrutar mi familia. Amén, tío. Y, bueno, Andrés ya nos había dicho cuál era su sueño. Y eso les quiero decir, soñemos en grande, soñemos en que todo es posible en Dios. Entonces, ¿algún comentario antes de terminar? Pues para mí el comentario y de pronto la recomendación es que nosotros como padres tenemos un papel fundamental en la educación de nuestros hijos y en la forma de cómo llevarlos a soñar. Porque nosotros como papás los llevamos a soñar o les cortamos las alas. Con simplemente una palabra, con simplemente el no creer en ellos, el decirle, pero ¿por qué piensas eso? Tú no sirves para eso. Si no has ni siquiera aprendido a leer, ¿cómo vas a querer ser tal? ¿Sí? Entonces, con una sola palabra nosotros los frenamos y les cortamos las alas. Pero nosotros como papás el trabajo es llevarlos a que sueñen y que sueñen en grande.
a decirles, claro que lo puedes hacer, lo puedes lograr. Por ejemplo, desde mi experiencia, yo les puedo recomendar que lo que nosotros vivimos, lo que nosotros, nos falló o tuvimos falencias, debemos fortalecerlo en nuestros hijos. Si yo tuve temores y si yo no alcancé mis metas, no alcancé cosas que quizás podría haber alcanzado, yo sé por qué pasé. Entonces no quiero que mis hijas pasen por lo mismo. Y gracias a Dios hoy lo veo, que en ellas está reflejado todo totalmente diferente a lo que yo viví. Y siempre es motivarlos, tú puedes, claro que lo vas a hacer, tienes la mente de Cristo, pero ¿por qué no lo vas a lograr si Dios te lo está dando todo? ¿Sí? O sea, son esas palabras que llevan a nuestros hijos a soñar y a volar muy alto. Pero de nosotros como padres depende todo esto, para que nuestros chiquitos estén soñando y, wow, claro que sí. Entonces, Nicole sueña con una empresa, ella lo estaba diciendo. Nicole sueña con una empresa y ella me decía, mami, yo quiero una empresa, yo quiero estudiar esto, yo quiero... Bueno, ¿quieres una empresa? Listo, saca un cuaderno y empieza a buscar el nombre, empieza a buscar la misión, la visión, empieza a orar y haz todo, planéalo todo y ese cuaderno lo vas a poner delante de Dios y le vas a decir, Señor, yo quiero esto, pero quiero de tu mano poderosa que tú me guíes. Entonces, es eso, es mi recomendación y es a llevarlos que sueñen en grande porque tenemos al Todopoderoso que nos va a ayudar a cumplir esos sueños. Sí. No, pero quiero leer los últimos comentarios. Dice Santiago Marien, dice, sueño con poder trabajar en mi iglesia y cada día hacerlo mejor. Sueño con conocer grandes ciudades del mundo haciendo lo que amo. Y Ángela María López dice, mi sueño es enseñar a todas las personas que no saben leer y escribir y por ahí derecho a hablar de las maravillas de la salvación. Amén. Sí, amén. Y entonces, esta es mi invitación el día de hoy y es un poquito cortica. Y yo solo les quiero decir que sueñen en grande. Y uno muchas veces, hay días y hay momentos donde uno quizás ya no quiere saber nada y se siente cansado. Pero en esos momentos, díganle, Dios, en mi debilidad, tú me haces fuerte. Lléname de tus fuerzas y ayúdame a alcanzar esos sueños que tú has colocado en mi corazón. Porque cuando Dios coloca un sueño en nuestros corazones, está muy ligado y está muy conectado al propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Entonces, esta es mi invitación el día de hoy. Sueñen en grande. Si tú tienes 10 años, sueña súper grande. Aunque la gente se burle de ti, no importa. Desde que tú tengas la aprobación de Dios, tu alrededor no va a importar. Desde que tú tengas el brazo de Dios, todas las puertas se abrirán. Si tú ya tienes 40, 50 años y crees que ya no lo vas a poder alcanzar, para Dios no hay nada imposible. Sara dio a su hijo siendo demasiado vieja. Entonces, no hay nada imposible para Dios. Y esta es mi oración el día de hoy, de que esa mentalidad de pobreza se ha sacado de nuestras vidas y analicemos qué es lo que nos hace o que nos ha hecho tener estancados. Porque a veces escucho mucho, por ejemplo, sobre todo en mi generación, que dicen, cómo pasa el tiempo, yo ya tengo 20 y algo de años y yo ya soñaba tener casa, tener carro y estar graduada y no, ahorita no tengo ni un chulito en ninguna. Pero yo les digo que para Dios no hay nada imposible y esas cosas se van a poder conseguir. Todo debajo del cielo tiene su hora, pero lo importante es que tú no atrases esa hora, sino que en realidad tú seas diligente y que tú hagas. Entonces vamos a orar para terminar. Y Padre amado, Señor Jesús, hoy te agradecemos porque primeramente nos permites estar en este lugar, nos permites compartir, nos permites, Padre amado Dios, poder conocer más de ti. Hoy agradecemos, Jesús, por el sacrificio que hiciste en la cruz por nosotros. Y agradecemos, amado Dios, por
todo lo que tú brindas, amado Dios, con esto a nuestras vidas. Y hoy, Padre amado Dios, queremos orar por nuestra mentalidad, Dios. Hoy oramos, Señor Jesús, porque quizás en algunas ocasiones, Dios, hemos tenido una mentalidad de pobreza, Dios. Y hoy oramos, Señor Jesús, para que si quizás esa mentalidad de pobreza está en este instante, Dios, oramos para que esta mentalidad sea llevada a la cruz, Padre del cielo, sea crucificada en ese lugar. Hoy oramos, Padre amado Dios, para que tú traigas libertad a nuestras vidas. Hoy oramos, Señor Jesús, porque en realidad, Dios, nuestra mente sea renovada, Señor Jesús, para que tú coloques sueños en nosotros, para que tú coloques ganas, Padre amado Dios, de seguir adelante, Señor Jesús, que si quizás en ocasiones, amado Dios, alguno de nosotros hemos sentido que no queremos ni siquiera vivir más, Dios, hoy todo este sentimiento se ha echado de nuestras vidas, Señor Jesús. Hoy declaramos, amado Dios, que los muros son, Padre amado Dios, caídos. Hoy declaramos, Padre amado Dios, que esos muros son derribados, Señor Jesús, que toda cadena es rota, Padre del cielo, y que nada malo, Señor Jesús, viene y se acerca a nuestras vidas, Padre amado Dios. Hoy agradecemos la libertad que tú nos has dado y nos quieres brindar, Señor Jesús, y hoy la aceptamos, Padre amado Dios. Hoy no permitimos, Señor Jesús, que nada venga y lo robe. Hoy no permitimos, Padre amado Dios, que nada venga, Señor Jesús, y quizás nos haga quitar esto que tú nos has dado y es un regalo preciado, Dios. Hoy oramos, Señor Jesús, por todos estos sueños que han colocado y por los sueños, amados, que cada uno de nosotros tenemos en nuestros corazones, Dios. Y hoy te pedimos, Señor Jesús, de que seas tú dándonos el discernimiento para el cielo, si estos sueños están dentro de tu propósito, Dios. Y para el cielo, cuando sintamos, Señor Jesús, que están dentro de tu propósito, ayúdanos a ser diligentes, ayúdanos a ser disciplinados, Padre amado Dios. Ayúdanos, Señor Jesús, a hacer cada cosa, Padre amado Dios, con excelencia. Ayúdanos, Señor Jesús, a ver, Señor, y a saber que para ti no hay nada imposible para el cielo. Hoy te pedimos, amado Dios, por cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor Jesús, de que tú coloques nuevos sueños, que tú coloques visiones, Padre amado Dios, que tú coloques metas, Señor Jesús, y que en realidad, Dios, nosotros seamos diligentes y podamos demostrar al mundo, Padre del cielo, que tú eres un Dios disciplinado, Dios. Hoy te agradecemos, Señor Jesús, por esto, y hoy culminamos este día, Padre amado Dios, y oramos, Señor Jesús, y quizás alguna de las personas, Dios, no tienen sueños. Padre amado Dios, hoy oramos para que tú vengas y renueves, Padre del cielo, y oramos para que tú vengas y plantes, Señor Jesús, y que en realidad, Dios, sepamos que para ti no hay nada imposible, amado Dios, y que tú vas a proveer, porque quizás tenemos sueños, Dios, que nos parecen difíciles de alcanzar, porque no tenemos, amado Dios, la economía. Pero sabemos que tú vas a proveer, Dios, economía, sabemos que tú vas a proveer salud, sabemos que tú vas a proveer creatividad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Entonces vamos a ver si de pronto se nos queda algún comentario. No. Ya se nos quedaron comentarios de saluditos. Sí, de Lili nos escribió, gracias por esa palabra tan hermosa. Marily nos escribió hermosa enseñanza. Entonces espero que en realidad Dios empiece a tocar sus corazones. Estamos a punto de comenzar un nuevo año y aunque estemos en una pandemia, no dejen de soñar, porque para Dios no hay nada imposible. Y recuerden que Dios nos lleva a lugares imposibles para Él hacerlo posible. Entonces espero que tengan una feliz noche, que disfruten y nos vemos mañana en nuestra iglesia, en nuestro culto. Los esperamos a todos súper conectados, súper pendientes. Los queremos mucho. Gracias. Buenas noches.